Buenos días, señor televidente. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. Día de hoy vamos a estar platicando, como todos los lunes, con el doctor Noel Vidaurre Argüello. Antes de entrar, vamos a una semana bien activa, una semana bastante movida, llena de controversias, llena de sorpresas, también podríamos decir, también alrededor de ciertas cosas. Vamos a estar hablando con él también alrededor de qué podemos esperar a partir de hoy. Hoy va la tercera fecha del diálogo. Los tranques continúan, las protestas en las calles continúan, espontáneas, masivas, en todo el país. La ciudadanía y el pueblo en general está demostrando cada día más la firmeza y la decisión de que el presidente Ortega tiene que irse del poder. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión que estuvo en varios lugares del país. Nosotros tuvimos la oportunidad, los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos por más de 2 horas. Interesante que ellos nos comentaron muchas de las cosas que ellos vieron, que habían visto hasta el momento. Esperamos un informe hoy a las 12 del día, que creo que va a ser bastante fuerte, donde va a señalarse el gobierno por muchas cosas. Por lo menos eso es lo que esperamos y creemos. También hoy vamos a hablar alrededor del diálogo. Antes de entrar, sí, con el doctor Vidaurre, 3 comentarios rápidos. Primero, a Medardo y a doña Chica, líderes del movimiento campesino. Estoy de acuerdo con usted en que los tranques deben de continuar y que este gobierno no es de confianza. Pero también tienen ustedes la enorme responsabilidad de no castigar al pueblo de Nicaragua más de lo que está siendo castigado por la situación creada por el presidente Ortega. ¿Y a qué me refiero esto? No se puede promover, ni se puede hacer que haya escasez de alimentos. No se puede promover que se haga más pérdida a los pequeños, a los medianos y a los productores en general. Al fin y al cabo, por ello es que se está luchando, por todos nosotros es que estamos luchando. Entonces no podemos no podemos ser parte, ustedes no pueden ser parte de aquellos que le están haciendo daño al pueblo. Que se sigan los tranques, correcto, pero que a cada ciertas horas, que a cada cierto tiempo se permita también la circulación de aquellos transportes que llevan carga y que aquellos que quieran moverse. ¿Por qué ganamos tener escasez de alimentos? El que tiene reales la va a comprar. El que tenga reales la libre carne o la libre pollo la va a comprar, valga 100 pesos o valga 1000 pesos, porque tiene reales para comprarlo. Pero la mayoría de los nicaragüenses no tienen reales para pagar los sobreprecios que van a dar, que los que vienen cuando hay escasez. Entonces, ¿para qué crear esos daños? Si más bien ahorita necesitamos estar unidos todos. Y para estar unidos todos debemos de estar lo menos incómodo posible, pongámoslo. Entonces no contribuyamos a que el sector más necesitado, más vulnerable, esté todavía en peores condiciones. Porque la escasez, ¿en qué perjudica al gobierno? En nada. Si no, miren a Maduro en Venezuela, que ya llevan años con escasez y el gobierno no le importa. Perjudica al más necesitado, al más vulnerable, a la clase trabajadora, a la clase media. Porque digo y repito, el que tiene reales lo va a comprar, valga 100, 1000 córdobas, lo que cueste, la comida la va a conseguir. Pero los que no tienen reales no la pueden dar, no se puede dar ese lujo. Entonces mantengan los tranques, pero dejen circular. Hay que evitar la escasez en cualquier parte del país de manera inmediata.
para seguir consolidando esa alianza entre todos los sectores que hay ahorita. Estudiantes, campesinos, sociedad civil, católico, evangélico, independientemente de tu situación económica, todos estamos unidos ahorita para un mismo objeto, un mismo fin, que se vaya Ortega. Y lo hago lo mismo, una recomendación que le hago a los estudiantes, porque anduve recorriendo y hoy, que venía para acá, me tocó desviarme varias veces, porque los tranques de los universitarios, los cordones de seguridad de los universitarios lo han ampliado demasiado, muy largo, cerrando calles que no tienen lógica, inclusive que las cierren. Pero al hacer eso, ¿verdad?, más bien ustedes se están volviendo más vulnerables, porque entre más aislados estén de la población y del pueblo, más difícil es llevarles ayuda, más difícil es llevarles comida. Pero además, a la hora que sean víctimas de los ataques cobardes, que a pesar de que había una tregua, el gobierno lo hizo contra la UNA, va a ser difícil salir a protegerlos y ayudarles, como ya ha hecho en varias ocasiones el pueblo. Entonces, hasta inclusive por estrategia de seguridad de sobrevivencia, deben de cambiar. Hay que atrincherar todo lo que está en la universidad, en la entrada de la universidad, en el alrededor. Pero lo otro, las calles que están alrededor, no hay necesidad. Quiero compartir con ustedes el día sábado, tuve la oportunidad, junto con otros periodistas y medios de comunicación que estamos no oficialistas, de reunirnos con la Comisión Interamericana de Desarrollo. Y yo tuve la oportunidad de llegar y presentar mi denuncia contra este gobierno. Y quiero compartir con ustedes rápidamente la carta que le entregué a ellos. Le dije: estimados señores, mi nombre es Jaime José Arellano Arana, ciudadano nicaragüense, con cédula de identidad número tal. Vengo ante ustedes en mi propia representación para exponer los abusos de los que he sido víctima por el gobierno de José Daniel Ortega Saavedra, actual presidente de Nicaragua. Mi falta es la denuncia pública sobre el mal manejo y los abusos cometidos desde la silla presidencial y demás poderes del Estado en contra del pueblo de Nicaragua. Mis libertades han sido violadas reiteradamente. De acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, los nicaragüenses tenemos derecho a la libre movilización y concentración, artículo 54, la libertad de expresión, artículo 30, derecho a la información, artículo 67, derecho a la libertad de conciencia y pensamiento, entre otros derechos consignados. Todos estos derechos se me han violado como ciudadano al no permitirme asistir a concentraciones o manifestaciones públicas sin ser reprimido con lujo de violencia por las fuerzas del choque del gobierno amparadas en la Policía Nacional. Desde que el presidente Ortega asumió el poder en el 2007, ha sido reprimida violentamente cada manifestación pública de protesta en contra del gobierno, llegando inclusive esto a utilizar armas de fuego en contra de los manifestantes. He sido una de las voces críticas de los abusos cometidos en contra de la población, la Constitución y las leyes de la República. He denunciado la violación de los derechos ciudadanos, los abusos en la aplicación de la ley, la violación a la propiedad privada, la manipulación de los símbolos patrios, la exigencia obligatoria hecha por los jóvenes becados por las universidades públicas y a los empleados públicos de participar en las actividades del Partido de Gobierno de Liberación Nacional bajo el riesgo de perder la beca y el empleo. He denunciado la corrupción generalizada en el gobierno, desde el manejo discrecional sin rendición de cuentas de los fondos petroleros provenientes del convenio con Venezuela, hasta el uso de los fondos del proyecto como la modernización del aeropuerto y las subestaciones eléctricas, así como la corrupción existente en aduana y otros ministerios. Soy comentarista y director de programas de televisión y radio, con programas propios en canales de televisión con espacios pagados por mí o en coproducción. Estos programas se producen con el objetivo de mantener informada a la población de lo que acontece en el país en los ámbitos sociales, económicos y políticos. En mi programa se exponen los temas del acontecer nacional, pudiendo ventilar las diferentes causas expresadas por la población y ofreciendo soluciones para la gobernanza del país. Esto me ha valido el cierre de 2 programas televisivos, el 10 en la Nación y el 2 en la Nación, ambos transmitidos en los canales 10 y 2 de la Televisión Nacional. En el año 2008, debiendo iniciar también
en el 2008, iniciando con el Canal 2 y después del primer cierre del programa Sufrida en el Canal 10 a principios del 2000, finales del 2007. El Canal 10 de televisión es propiedad de un grupo ratensa del señor Ángel González, socio del gobierno y parte del monopolio actual existente en el país de los canales de televisión. El Canal 2 Televisión era en ese entonces propiedad de Octavio y Marta Sacasa, empresarios independientes que fueron presionados por el ente regulador de telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, para cerrar mi programa del aire, amenazado con la no renovación de su licencia de operación, lo que hubiese llevado al cierre del canal. En este programa el gobierno envió a turbas de supuestos héroes y mártires para amenazar al panel del último programa compuesto coincidencialmente con sacerdotes tan católicos. De estos cierres presento como prueba diversos artículos de noticias en que se puede constatar el cierre de ambos programas y la amplia sentida y expresada por el presidente y la antipatía sentida y expresada por el presidente de la República a mi persona. Estamos hablando de cuando el presidente en el video y el audio de cuando el presidente en un acto en la Plaza de la República me llamó y dijo que mi programa de ese gordo diablo que sale todas las mañanas y que destila veneno, había que mandarme a las turbas rezadoras que en aquellos entonces se mantenían en la rotonda. Actualmente continúo siendo víctima de amenazas a mi integridad personal, así como de censura al sufrir advertencias sobre los temas que puedo o no puedo comentar, bajo la amenaza de cierre del programa televisivo que actualmente conduzco, denominado Jaime Arellano en la Nación. El mismo se transmite por el Canal 7 de Noticias, propiedad del señor Miguel Mora, a quien le arriendo el espacio. El extremo de la censura, lo que sufrimos cuando el ente regulador de las comunicaciones en Nicaragua, Telcor, amenazó al director del canal, el señor Miguel Mora, con el cierre del canal si no se cerraba mi programa, y del señor Luis Galeano, llamado Café con Voz. En el mismo momento se iniciaron las protestas pacíficas de la población, las que fueron transmitidas por 100% Noticias y presentadas por nuestro programa, analizando la raíz de las mismas y denunciando los abusos de fuerza cometidos contra la población por la Policía Nacional y las fuerzas del choque del gobierno. Esto nos valió el cierre del canal. La censura se hizo con la amenaza directa al director del canal y utilizando el poder del regulador Telcor sobre las compañías de cable que operan en el país. La censura fue de 5 días, durante los 4 se transmitió vía internet, clamando al mundo el derecho a informar y ser informado. Gracias únicamente a las demandas que hizo la población y el sector privado, así como el clamor que se hizo internacionalmente, el gobierno permitió nuevamente salir al aire. La censura ha continuado, limitando la señal del video y el audio, siendo ambas manipuladas desde Telcor. Señores, quiero que sepan que temo por mi vida y la de mi familia. Hago responsable cualquier cosa que nos pase al señor José Daniel Ortega Saavedra y a doña Rosario Murillo, presidente y vicepresidente de Nicaragua, jefes de la policía y el ejército, así como de grupos de choque que ejecutan actos represivos y crímenes de lesa humanidad en contra de la población. Continuaré mi lucha cívica por reivindicar los derechos que tenemos todos los nicaragüenses. Sin embargo, este es un gobierno represivo que tiene el poder y no duda en utilizarlo para callar al pueblo. Los abusos que se han cometido contra la población indefensa únicamente hacen que sienta más obligación de informar y exigir mis derechos y los de todos mis conciudadanos. Confiando en que su organización está al servicio de la justicia y es defensora de los derechos de la población del mundo, deposito en su mano esta denuncia para algún día alcanzar el ejercicio libre de nuestros derechos ciudadanos y acabar con las tiranías en el mundo. Así presenté mi denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me lo vaya bien, tenga buen día. FAMPRO,
Grupo Promérica. Johanna del Socorro Luna Jarquín. La realidad, bueno, desde que entró aquí FDL he estado trabajando con ellos y la realidad me parece muy bien. Bueno, si no me equivoco, tengo como 18 años y empecé con la placa, con la que tengo, la 02, y así sucesivamente he ido alquilando y el propósito es comprar otra ahorita en estos días. Prácticamente más que todo asuntos de lo que es prácticamente transporte, taxi, traer más que todo carro para trabajar, taxi, para taxiar acá. Sí, gracias a Dios de ahí mismo, de lo que he venido, más que todo a punto de crédito, antes con Prodesa, ahora pues acá con el FDL y mientras digamos nos sigamos entendiendo, ahí está el crédito, ahí vamos a seguir y ya gracias a Dios de ahí saqué mi casita donde vivo, compré otra, la alquilo y vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita ya con ellos tengo 3 y ya si me dan sería prácticamente 4. Y $5,000, después $10,000, hace poco otros $5,000 y ahorita que es el más grande que estoy pidiendo que son $25,000. En Censa, la primera empresa de energía privada del país, generamos electricidad estable y de alta calidad para Nicaragua, invirtiendo continuamente en tecnología y calidad, todos los días, todas las noches y a toda hora. Nuestro equipo se espera con estricta seguridad y potencia para el desarrollo nicaragüense. Censa, energía eficiente y confiable. Buenos días, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Mucha gente me está mandando en el chat alrededor si va a ser transmitido o no se va a ser transmitido el diálogo el día de hoy. Yo mantengo mi protesta y digo yo que la conferencia episcopal no puede negarle el derecho al pueblo de Nicaragua a ver lo que está sucediendo dentro de ese diálogo, qué es lo que está diciendo cada uno de los participantes en ese diálogo y cómo están argumentando sus puntos de vista. Yo creo que el pueblo que ha puesto la sangre, que ha puesto los muertos, tiene derecho a verlo. Y sobre todo con la tradición que ha habido en este país de muchos chanchullos. Entonces yo creo y demando, para lo que pueda como un ciudadano más, y sé que hay el sentimiento de miles de nicaragüenses que me lo han manifestado, que el diálogo, así como fue, que ya no debería dejarse el diálogo y debe pasar a ser una negociación, así como se fue transmitido el primer día, debe ser transmitido el segundo día. Doctor Vidaurre, comentarios. Tu denuncia ante la CIDH, ojalá que tenga el impacto que muchos esperan. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que velar por los derechos humanos en América, dé un informe y un reporte contundente en contra del gobierno de Daniel Ortega. Hoy a las 12. No tengo ninguna duda que la investigación que han hecho en los diferentes departamentos, entiendo que visitaron León, Matagalpa, Masaya, Managua, y que han recibido centenares de denuncias de violaciones a los derechos humanos y de represión de parte del gobierno de Ortega. Va a tener un impacto mundial, Jaime, sobre todo porque las consecuencias de un informe de esta naturaleza, de violación constante de los derechos humanos, pero además de asesinatos, de lesa humanidad,
crímenes de lesa humanidad no va a ser dejado de lado por parte de la comunidad internacional. Me estoy refiriendo a Norteamérica, me estoy refiriendo a la Unión Europea y algunos otros países. Ellos nos dejaron claro que ellos no, que en primer lugar que Nicaragua no reconoce a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, pero sí reconocen a la Corte Internacional de Justicia y que los informes de ellos pueden ser acusados como base en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, es que la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver con... No, en caso de que las acusaciones... Si se presentan acusaciones en todo caso, la Corte Penal Internacional, pero no la Corte... La Corte Internacional de Justicia es la que juzga los límites de los países, los conflictos. Por ejemplo, es la que determinó la frontera con Colombia, que parte de la plataforma marítima de Nicaragua, la que dictaminó sobre el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la isla Calero. En fin, no tiene nada que ver con el derecho penal. Es la Corte Penal Internacional, que es completamente independiente para los de la Corte Internacional de Justicia. Lo importante van a ser las sanciones, Jaime. Las sanciones que va a tener el gobierno. La Comisión Interamericana no puede juzgar, ni puede decir este es culpable, este no es culpable. En general va a hablar del gobierno. Así es. ¿Verdad? No va a señalar culpables específico, no va a decir el fulano de tal es el culpable de tal asesino. Ese no es el trabajo de la comisión. Pero si el informe es tan contundente como creemos que va a ser en contra de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, por la violación de los derechos humanos y por los asesinatos en masa que hubo en estos días, la comunidad internacional, estoy seguro, va a sancionar al gobierno y fuertemente, y no solo los Estados Unidos, sino que también otros países. Entonces me parece que el gobierno va a salir muy mal parado y que no va a haber amigos ya de Ortega en ninguna parte del mundo, exceptuando Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, y paren de contar. Ayer 17% de los votantes habilitados votaron en Venezuela. Solo creo que menos de alrededor de 3 millones de votantes tuvo nada más en Venezuela. Sin embargo, 85% de abstención. Ya hablaron, la señora, pues por no tratarla de otra manera, la señora... Roberto Rivas de Venezuela. Exactamente, Tibisay Lucena. Qué horrible llamarse Tibisay, ¿verdad? Debe ser como bien feo. Pero bueno, ya dijo que había votado el 46% de la población. Ya dijo que Maduro, yo lo vi anoche en CNN al final de la noche, ya dijo que Maduro había ganado con el 67-68% de los votos, que había sacado más de 5 millones de votos, que el segundo contendiente, Falcón, había sacado 1 millón y un poco más. Ya declaró ganador a Maduro. Ya Maduro continúa siendo presidente de Venezuela por los próximos 6 años más. Por eso ahora vienen las sanciones fuertes de la comunidad internacional. Sí, pero de todas maneras, dejemos eso. Vamos aquí. A ver, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Verdad? Porque ya supongamos que hubieran los primeros intercambios como una pelea de boxeo, pues. Ya los primeros 2 rounds, te conoces, te medís, te estás midiendo, ahora empieza las negociaciones. Como este país es chiquito, el gobierno quiere alargar esto lo más posible, para el desgaste. El gobierno, y lo insinuó Edwin Castro, en lo que se está filtrando de las negociaciones o el diálogo, le digo en un momento dado, digo, señores, si realmente quieren de la democracia, el presidente Ortega debe terminar su periodo y fortalezcamos las instituciones. Tengo entendido que el gobierno, después de hacerse el duro el hoy, y conociendo como lo conozco, van a llegar con una propuesta malintencionada. Tengo entendido, y según mi fuente, van a llegar, primero, van a poner sobre la mesa que están listos para derogar la ley del canal.
que ofrecen empezar la reforma a la ley electoral, la reforma electoral, la reforma a la ley electoral ya, y comenzar cambio en el Consejo Supremo Electoral inmediatamente. Reorganizar el Consejo Supremo Electoral inmediatamente. Cualquiera diría, puta, pues, está cediendo el gobierno. Sin admitir que se va a adelantar, pero se va a cortar el gobierno del presidente Ortega. La derogación de la ley del canal es para tratar de desincentivar al movimiento campesino. Pues porque ya lograste lo que vos querías, ahora andate a tu casa y no estés jodiendo más. Esa es la política del gobierno. Y con lo de la ley electoral, de todas maneras es un compromiso que iban a hacer con la Organización de los Estados Americanos. Y de esa manera le va a alargar entonces el diálogo otro X tiempo más. ¿Qué pensás vos de eso, de esa que me la tiraron? Pues sí, es verdad que sale así. Pues yo no sé si será cierto o no será cierto. Vos tenés tu fuente. Yo no para que ahora no nos podemos dar cuenta porque tengo ese nivel de fuente. Como la conferencia episcopal no permite que sea transmitido. Pero la gente que está dentro va a salir en algún momento en que haya un recreo de la... Dice que cada 2 horas ellos van a informar. Bueno, pero en todo caso, más de alguno de los que están adentro, ¿verdad?, va a decir qué fue lo que realmente sucedió. Pero yo quiero comentar sobre lo que vos decís. En primer lugar, eso no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Porque lo que el pueblo quiere es que se vaya Ortega pronto. El pueblo no va a aguantar a Ortega hasta el 2021. Nicaragua no aguanta a Ortega hasta el 2021, porque la economía del país se está deteriorando tremendamente. Entonces, no es solamente que lo que la gente no quiere, que además es lo que se debe respetar, sino que el país como tal, su propio gobierno, no aguanta hasta el 2021. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo supongo que la petición, y en esto quiero decir que el sector privado va a apoyar, debe apoyar la petición de renuncia de Ortega y que se adelante el gobierno, que se adelanten las elecciones en un plazo prudente, razonable, para que aquí haya juego político y que mientras tanto se reforme, se haga una nueva ley electoral. No es cuestión de parchar la actual, que tiene un montón de vicios antidemocráticos, que fue producto del pacto y que fue acomodada para que aquí solamente hubiesen 2 partidos. El partido de Alemán y el partido de Ortega. Esa ley que fue acomodada a la medida para que hubiesen solamente, como te decía, el partido Alemán y el partido Ortega, tienen que ser demolida completamente y hay que hacer una nueva ley electoral que verdaderamente sea democrática, que promueva la democracia de partidos, que promueva el libre juego electoral y que respete a todos por igual. Y que permita las alianzas, no las castigue. Por supuesto, es que eso es parte del juego democrático, eso es parte de la democracia plena. Y que en vez de que estén en la Junta Receptora de Votos los representantes de los partidos que llegan a ver cómo se roban la elección, que lo que haya sean ciudadanos comunes y corrientes que no obedecen a una línea partidaria y que no llegan ahí, o que no van a llegar ahí a defender a su partido y a buscar cómo se roban las elecciones y cómo cambian y tergiversan la voluntad popular. Esa es alguna, hay muchas, ¿cómo se llama? Acciones para que la democracia en Nicaragua sea verdaderamente un hecho, ¿verdad? Y entonces no es cuestión de que vamos a reformar la ley y que voy a comenzar a hacer los cambios. No. Ahí se tienen que ir todos.
¿Qué propone? Es que el Consejo Supremo Electoral no es que voy a meter a uno, claro. a dos, a tres, todos. Los 10 van para su casa, los 10 van para su casa. Y hay que buscar gente nueva, gente que sea independiente de criterio, que esté comprometida con el respeto a la Constitución y a la ley, que lleguen ahí a hacer un papel Pues todo eso lo hace de verdaderos demócratas lo hace con el presidente, y no representantes de partidos. lo hace con eso, con el presidente Ortega en el poder, o sigue el presidente Ortega en el poder. Es que el diálogo tiene que llegar a esas conclusiones. Pues es que, El diálogo tiene que llegar a la conclusión, primero, de que Ortega se tiene que ir. No se le puede dar la espalda al pueblo. Sí, pero, y yo estoy seguro que el sector privado, estoy seguro que el sector privado no le va a dar la espalda al pueblo. Que se vaya. Y va a apoyar la petición de los estudiantes y de la sociedad civil de que Ortega tiene que renunciar y se tiene que ir. Pues hay dos maneras de hacer eso. Una, que el presidente Ortega diga, se comprometa y haga la reforma para que se convoque elecciones en 10 meses. Esa es una manera de hacerlo. Así le da chance a los partidos y a los movimientos y a todo lo demás, a la ley electoral, cambio del Consejo Supremo Electoral, exacto. Mientras tanto se mantiene 10 meses en el poder. Hasta que haya las elecciones, se sepan los resultados de las elecciones y se declare un nuevo gobernador. Esa es una de las maneras de hacerlo. La otra manera de hacerlo es, para tener 30 días para irte, o 15 días para irte, o 20 días para irte. Y mientras tanto se nombra una junta de gobierno. Una junta de gobierno compuesta por 3 personas o 5 personas, ¿verdad? Que inclusive, porque no podés quitarle por más bajo que esté el sandinismo, sigue siendo una fuerza en este país. No es el orteguismo, estoy hablando del sandinismo. Entonces puedes formar una orden, se me ocurrió una junta directiva, una junta de gobierno, que incluye inclusive una figura del sandinismo que no sea parte de las sanganadas y las chanchullas que han habido, de los masacres, una figura como Nicho Marenco, por ejemplo. Después me gustaría que me explicara qué es el sandinismo. Si es una corriente ideológica, si es una corriente de pensamiento, pero ¿cuál es la ideología? Porque, y quisiera que me hiciera la diferencia, ya que está afirmando eso, la diferencia entre el sandinismo y el orteguismo, porque en los 80, en la década de los 80, lo que había era sandinismo, ¿no? Y lo que hubo fue una destrucción del país. ¿O no? Acabaron con el sector privado, acabaron con todo. Con todo. Y después vino la piñata. No, y eso fue el sandinismo. Entonces, yo quisiera que me explicaras después, porque honestamente yo todavía no veo clara la diferencia. Hay miembros del Frente Sandinista, del Partido Frente Sandinista, eso sí, que no simpatizan del todo con lo que está haciendo Ortega. Okay. De ese sandinismo me estoy refiriendo yo. Por eso, pero quisiera saber si es una corriente de pensamiento, es una corriente ideológica, es una corriente filosófica, es una actitud de vida. Eso es lo que yo quisiera saber, porque la verdad todavía no entiendo. Estoy hablando, vos sabés lo que estoy hablando de los miembros. No, yo sé que hay muchos sandinistas que son gente honorable, no estoy discutiendo eso. A eso me estoy refiriendo. Pero mi pregunta es, ¿qué es el sandinismo? ¿Qué me decís? Entonces te pregunta, no te la querrás dar de vivo ni de payaso, porque vos también, que todos los conservadores son pactistas. No, yo no estoy hablando. Es que todos los conservadores son pactistas. No estoy hablando de eso. Yo te hago la pregunta. Todos los conservadores son pactistas. Es que yo no estoy hablando. Porque el Partido Conservador es conocido por pactistas. Pactó desde para allá. Yo no estoy hablando, y ya sabemos quién le representa. Yo no estoy hablando de partidos políticos. No, es que te gusta atacar partidos. Yo no estoy atacando a nadie. Te estoy preguntando a vos, ¿qué es el sandinismo? ¿Qué es el conservatismo? Una actitud de vida. Entonces todos los conservadores son pactistas. Es que no estamos hablando de pacto. ¿Cómo no? No estamos hablando de pacto, pacto. ¿Te gusta tirar y no te gusta recibir? Estoy hablando de la diferencia que vos estás haciendo cuando en los 80, yo lo que estoy diciendo es que en los 80 hubo una dictadura. Nadie está criticando eso. Bueno, pues no, es que nadie está defendiendo eso. Quiero saber cuál es la diferencia. Nadie está defendiendo eso. Estamos hablando hacia adelante. Quiero entender cuál es la diferencia. Quería preguntarte cuál es la diferencia. Vamos a un cambio. Vamos a un cambio y ya volvemos.
Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Hay mucha expectativa ahora, el día de hoy, alrededor de una tregua violada parcialmente, diría yo, violentada, incumplida por parte del gobierno, ya que atacaron a la Universidad Agraria. El sábado de la noche. El sábado de la noche. Mucha gente dice, bueno, es que este gobierno debe confiar, ya hay que levantar el diálogo, que dice que hizo un paro nacional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas reales, con la experiencia política que vos tenés, de lo que podemos ir esperando con cada sesión de trabajo? ¿Y cuánto tiempo más puede durar esto? El viernes Néstor Avendaña dijo aquí que, según su cálculo, al país le había costado a la fecha 650 millones de dólares. Esta incertidumbre y esta masacre, estos paros que hemos estado viendo, 650 millones de dólares le han costado al país. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar? Bueno, en primer lugar, yo creo que el diálogo tiene un límite de tiempo que fue impuesto por la conferencia episcopal, que dijo que no podían pasar más de 30 días y que si a los 30 días no había resultado, ellos se retiraban del diálogo. Y al retirarse la conferencia episcopal, se terminó el diálogo, porque no va a haber ningún garante, ningún mediador que quiera meterse en el medio de este conflicto, exceptuando la conferencia episcopal. Entonces, por ahí tenemos ya un límite de tiempo que inició el miércoles pasado, que son 30 días. Entonces, esto no puede durar más de 30 días. No, pero el cardenal dijo, en 30 días tenemos que hacer un alto y ver si ha habido resultados. Si no hay resultados, entonces hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que son resultables aceptables? Pues? Por eso, es que a eso es a lo que vamos. El único resultado aceptable, Jaime, es que acepte su renuncia. Por la población de Nicaragua. Y cuando hablo de la población de Nicaragua, me refiero a la inmensa mayoría, sandinistas, no sandinistas, liberales, resistencia, conservadores, independientes, que son la gran mayoría, más del 45% de los nicaragüenses es independiente, no tienen ningún partido político. Esa inmensa mayoría de nicaragüenses, que tiene de todos los colores y de todos los tamaños y de todas las corrientes y religiones, y todo, no aceptan ningún otro resultado del diálogo que no sea que Ortega se vaya. Y Ortega tiene que decidirlo ahí, en ese diálogo, su salida y cuándo se va a ir y cómo se va a ir. Y en eso hay mucha tela que cortar, porque tiene que hacerse de una forma
legal, de una forma constitucional, para evitar que se diga que en el diálogo se está proponiendo cosas que no son democráticas, que no son constitucionales y que entonces el comportamiento de la oposición es exactamente el mismo comportamiento de Ortega, que es el violador más grande de la Constitución y de las leyes del país y de los derechos humanos. Entonces tiene que hacerse de una manera ordenada, pero también de una manera que se pueda tomar como constitucional, que encaje dentro de lo que la Constitución de Nicaragua ¿qué podría hacer? Establece. Si él renuncia doña Rosario, la Asamblea tendría que coger a un presidente. Al presidente de la Asamblea Nacional. Que tampoco lo puede hacer. Que inaceptable. Entonces supongamos que... Ese turbero es inaceptable. Pues, supongamos que los tres se renuncian, ¿verdad? Entonces la Asamblea tendría que cogerlo. La Asamblea tendría que coger de alguien que sea diputado. Sin embargo... Y entonces ahí tampoco no hay nadie en esa Asamblea que tenga el derecho de poder de aspirar. Las calidades. Ahí no hay nadie en esa Asamblea que pueda aspirar a ser presidente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento legal? Entonces, hay que reformar la Constitución para mover el periodo hacia adelante, para mover las elecciones al próximo año. Entonces necesita estos periodos. Necesita 2 periodos, pero eso se puede hacer perfectamente bien. Primero porque hay una cosa que sería, y hay que analizarla bien, que sería el periodo legislativo se puede terminar antes del 31 de diciembre o antes de la entrada en vacaciones de la Asamblea en diciembre de este año. Y ahí tenés un periodo que se acorta en la Asamblea y inmediatamente se abre el siguiente periodo legislativo. Y podés en este año, ¿verdad? O acortarlo en las vacaciones de agosto. Por ejemplo. Vaya, cortar el año legislativo. Exacto. Y cuando regresé ya lo comenzaste. Ya comenzaste uno nuevo, entonces ya hiciste los dos periodos legislativos que la Constitución ordena para que pueda reformarse. O si el periodo que se va a cortar va a ser las elecciones en abril del próximo año o en mayo del próximo año, porque hay que darle chance a todas estas reformas, ¿verdad? Y hay que darle chance a los partidos políticos nuevos que puedan actuar. Entonces está hablando de que puede hacerlo en diciembre, puede reformar la Constitución en octubre o noviembre de este año, agosto, septiembre, y en enero, inmediatamente que habrá el periodo legislativo del próximo año, que sería el 10 de enero, inmediatamente el segundo... Durante todo este tiempo, el presidente Ortega sigue el poder, sigue siendo presidente de la República. Bueno, es que constitucionalmente, mientras no reforme la Constitución, a no ser que la Asamblea lo declare inepto para poder... O renuncia. O renuncia, ¿verdad? Él sigue siendo el presidente. ¿Cuál es el mecanismo legal? Si es que existe, ese es el mecanismo legal. Si es que existe para formar una Junta de Gobierno. No existe mecanismo legal para formar una Junta. ¿Cómo formó? En la Constitución no existe mecanismo legal para reformar, es decir, ¿cómo se formó la Junta de Gobierno en los años 80, por ejemplo? Cuando llegó doña Violeta... Que ahí todo el ordenamiento jurídico se fue al carajo. No es que se hizo una Constitución nueva. No es que, ¿tú te acuerdas que llegaron al poder y como dijeron, la revolución es fuente de derecho? Y terminaron con todo el andamiaje jurídico. No quiero darle mal sabor. Pero es que eso fue producto de un golpe de Estado. Okay. O sea, lo que hubo ahí fue una guerra civil que resultó en un golpe de Estado. El presidente abandonó el país. Fíjate bien lo que pasó en ese momento, en ese entonces, porque la historia es importante. Se fue Somoza el 17 y asumió el presidente del Congreso, Francisco Urcullo Maliaño, que fue presidente por 72 horas, porque las fuerzas vencedoras del pueblo con el sandinismo, sencillamente... O sea, jurídicamente... Aquí se tiene que ir todo el mundo. Entonces tomaron el poder como un golpe de Estado. Entonces limpiaron completamente todo. Jurídicamente, entonces, desde su punto de vista, no hay manera para que el presidente Ortega se vaya, renuncie, ceda el poder, no que pues, salga del poder en 30 días, pues 40 días, pongámosle, y entre una Junta de Gobierno a gobernar. Bueno, se puede hacer, pero tenés que retorcer el orden constitucional.
¿Una ley marco? Nadie dice que no se puede. Uno dice que las leyes marco no son son inconstitucionales. Las leyes marco son inconstitucionales. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, que haya reglines para que eso se dé, hay reglines para que eso se dé. En el pasado ha habido leyes marco para retardar y suspender a la Constitución, una cosa absolutamente increíble. La implementación de la última reforma, de la antepenúltima reforma constitucional. Exactamente, lo que hizo la ley marco fue suspender su aplicación. Eso es lo que aplicó cuando el Frente y el equipo del partido de Eduardo se pusieron de acuerdo. Exactamente. Entonces, ahí se suspendió la Constitución, una ley marco suspende la ejecución de la Constitución. Es una cosa jurídicamente una aberración. Ahora, que si vos me decís que de hecho se puede hacer, claro que se puede hacer, si cualquier cosa se puede hacer, pero hay que retorcer. O sea, realísticamente. O sea, vos podés mañana destituir a Ortega, la Asamblea. Realísticamente hablando. Y llamar a una junta de gobierno, pero ¿qué es legal? O sea, ¿es constitucional? No, no es constitucional. Para que sea, eso hay que decirlo con claridad. Porque es bueno que el pueblo sepa. Por eso, precisamente. Ahora, que si lo queremos hacer. Por la expectativa, lo podemos hacer. Por la expectativa que hay, pues, porque vos ves en todos lados, lo dice, es que queremos que Ortega se vaya allá, es que queremos que Ortega y Rosario Murillo se vaya allá. Constitucionalmente hablando, eso no es posible. Bueno, sí es posible que renuncien los dos, pero tenés que sustituirlo por un diputado. Eso es lo que dice la Constitución hoy. Y te sale peor la medicina que la... Te podría salir peor la medicina que la enfermedad. Te sale más caro el caldo que los huevos, como decían. Entonces, ¿cómo hizo? Puta, pero es que no le quiero dar mal sabor, pero ¿cómo hizo Somoza con el triunvirato, por ejemplo? No, bueno, que ahí se reformó la Constitución. Ahí se reformó la Constitución. Claro. ¿En 2 periodos? Ahí no, ¿verdad? En aquel entonces no requería. No requería. Somoza reformó la Constitución, vino un triunvirato para después él poder volver a reelegirse y volver a presentarse como candidato. Entonces, el triunvirato estuvo creo que 2 años, sí, yo ya estaba afuera, 2 años, y después de eso vino elecciones. Por supuesto, Somoza se presentó, por supuesto la ganó, ¿verdad? Sí, no, ya sabemos toda la... Y entonces su periodo terminaba no sé cuánto, pues. Lo que pasa es que después, producto de la guerra, ¿verdad? Y de la insurrección popular... entonces es menos complicado, es menos complicado que se compromete el presidente Ortega, pues, o firme o acepte adelantar las elecciones para dentro de 10 meses, pongámosle, que se hagan las reformas constitucionales, se reforme todo el Consejo Supremo Electoral, la ley electoral, etcétera, etcétera. No, y la Corte Suprema de Justicia, y la Fiscalía. Pero la Corte la Contraloría, todo eso tiene que cambiar completamente. ¿Allá o con el nuevo presidente? No, ya. Es que si no, no puede entrar en una elección. Pero lo tiene que nombrar esta asamblea. ¿Qué elección? Sí. No, por eso. Entonces volvemos a lo mismo, para hacerlo legalmente. Esta asamblea, lo que hay son borregos de Daniel Ortega. Daniel Ortega les dice, pasen esta ley así y así la pasan. Nombren a Juan Pérez de Marchena y nombran a Juan Pérez de Marchena. Estamos correctos. Nombren a Perico López y nombran a Perico López. Entonces, esto es cuestión de que haya en el marco del diálogo un acuerdo en el que obviamente Ortega se comprometa a reformar. ¿Qué hace con la policía? Primero, los jefes de la policía se tienen que ir también. Las jefaturas de la policía se tienen que ir, Jaime. Es que no podés tener a esa gente cuando tenés 60 y pico de víctimas. Al jefe de la represión y de la víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, matando muchachos francotiradores, ¿verdad? Matando muchachos desarmados y muchachos que ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera estaban se tienen que ir, en la barricada. Irse o ser juzgados. Lo primero, hay que sacarlos de su puesto. Y después de eso, el nuevo gobierno, una nueva fiscalía, porque hoy está claro que esta fiscalía no va a mover un solo dedo. También está acusando a gente inocente. Está acusando gente. Entonces, tienen que cambiar la fiscalía, tienen que cambiar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y la Fiscalía. De todas maneras, creo que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les vence el pedido a mediados de año. Si no me equivoco. Yo creo que a todos. A todos se les vence a mediados de año. No estoy seguro de eso, pero independientemente de eso, aunque no se les venza,
aunque no se le piensa, si Ortega hace lo que quiere. Entonces, si ha hecho lo que ha querido durante todos estos años, ha violado la Constitución, ha violado la ley, ha violado los tratados, cualquier cosa ha hecho, ¿qué más da? Que ahora le diga a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, oye, por favor, quiero la renuncia, y a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, o que los destituya de la Asamblea, si es su Asamblea, no es la Asamblea de los nicaragüenses, no es la Asamblea de la patria, no es la Asamblea del país, es la Asamblea de Ortega. Ortega les da una orden y mañana los destituyen a todos, a todito, no queda un solo magistrado ahí, si quiere Ortega. Entonces... Pero ahorita es más importante qué va a pasar con la policía. Inclusive que la Corte Suprema de Justicia, pues, porque todos esos policías que ordenaron la masacre y que dieron la orden de disparar, eso tiene que caer preso. Tiene que caer preso. Hay que juzgarlos. O sea, todo el mundo someterlo al proceso judicial. Todo el mundo tiene derecho a ser sometido a un proceso. Pero alguien no puede ser. Alguien dio la no, por eso. Eso es lo que Ortega ha hecho. Por eso, pero alguien dio la orden. Y no queremos hacer eso. De cambiar de puelas de hule, de las balas de hule a balas de verdad. Alguien dio la orden. Alguien, y no solo él. Por ejemplo, la ministra de Salud que ordenó que los hospitales no atendieran a ningún herido. Esa mujer tiene que caer presa. ¿Ah? Del Hospital Azul Blanco, ¿cómo se llama? La Clínica Azul y Blanco, donde murió. No, se llama así, ¿Cómo se llama? Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Los que estaban ahí, cuando llegó el muchacho de 15 años y no lo atendieron y murió después, porque ya muy tarde, esa gente tiene que caer presa, tiene que ser juzgada. O sea, aquí hay mucha gente también que se prestó, ya sea por miedo o porque quería, a la masacre. Y esa gente no puede quedar impune también. ¿Cómo es posible? Deben de perder su licencia médica, deben de ser repudiados por la sociedad y deben de caer presos. Jaime, pero vamos a ver, por supuesto que sí. Y eso es una de las exigencias del pueblo nicaragüense, que haya justicia. Pero no puede haber justicia con este gobierno. No, estamos claros. Entendamos que para que pueda pasar eso, para que se pueda investigar a la policía, para que se pueda investigar a los autores de los crímenes y de la juventud sandinista y de la turba y qué sé yo, necesita una fiscalía independiente y necesita que los jefes de la policía sean también otros jefes, porque no se van a investigar a sí mismos los actuales. ¿Cómo es posible vos? ¿Cómo es posible? O sea, el jefe de medicina legal o la gente de medicina legal tiene que ser destituido de inmediato. Que no solo destituido, tiene que algún delito tiene que debe ser delito. Claro, que llegan, engañar primero esconden muertos, después falsifican, dicen no, el hombre murió de un ataque al corazón y encuentran el cadáver. La misma gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que quedaron impresionados de ver el cuerpo, cómo lo vieron de golpeado y deformado de la senda tortura que le pegaron, y murió asfixiado. No asfixiado, murió estrangulado. Por eso, o sea, pero es que asfixiado puede ser porque te taparon bolsa o alguna cosa, te metiste al agua, no sabías nadar, te asfixiaste, te ahogaste, pero esto fue estrangulamiento, o sea, fue por una fuerza mecánica, o sea, le estrujaron el cuello hasta que murió. Y eso lo determinó la autopsia independiente. Pues, obviamente, eso, en primer lugar, no puede seguir siendo director del Hospital de Medicina Legal. No puede seguir siendo. Pero además tiene que caer preso. Claro. Tiene que haber cometido un delito. Tiene que ser juzgado. O sea, es que hay que limpiar la casa, bro. Hay que limpiar un solo. Tiene que ser juzgado. Si ya se va a fumigar, todo el mundo, fumigar toda la casa, bro. Sí, tiene que ser juzgado. Exactamente. Tiene que haber un proceso judicial donde se le presenten los cargos, pero de nuevo, eso no lo va a hacer esta fiscalía, lo tiene que hacer una nueva fiscalía, con fiscales independientes, que respondan a la ley, no al partido. Es que entendamos una cosa, aquí en Nicaragua, todas las instituciones las han venido corrompiendo Ortega, desde que llegó al poder, de tal manera que nadie tiene credibilidad. Que las convirtió, no, claro que nadie tiene credibilidad, por supuesto, pero las convirtió en un instrumento personal o partidario, como le querrás llamar.
personal de él o partidario de su partido. Pero las convirtió las deformó, de manera que aquí, primero, no tienen dignidad, porque pasa por encima de ellos y ninguno ni siquiera tiene la capacidad de decirle, presidente, esto no se puede hacer, y que se lo digan en público, ¿verdad? Viola la ley y no hay un solo magistrado que le pueda decir en público, señor presidente, esto no se puede hacer. Yo le llamaría a Daniel Ortega, pero bueno, entonces, con estas instituciones no puede pasar nada. Y déjame decirte otra cosa, si vos quitas a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, tenés que quitar también a todos los magistrados del Consejo Supremo de Justicia. Porque ¿qué pasa? Todos se esconden en la Corte al final. ¿A dónde van a terminar los conflictos de los partidos políticos? A la Corte. A la Corte. ¿Quién fue la que le quitó la representación legal del PLI a Eduardo Botero? La Corte. La Corte. ¿A quién se le entregó la Corte? A Pedro Reyes Vallejo. ¿Quién lo hizo? La Corte. Entonces, hay vasos comunicantes porque la ley ordena y manda que se pueden amparar en una serie y además, Pedro Reyes lo dijo, que se le entregaron a él con condiciones. Aquí yo lo tengo grabado en mi programa. Que si le entregaba el tendido electoral al Frente Sandinista, si le grababa... Por eso, entonces si pruebas hay. Lo que te quiero decir es que terminan en la Corte. Comentario final. Entonces, la Corte obviamente tiene que ser cambiada. Así. Definitivamente, porque si no, no pasa nada. Entonces, mis comentarios finales. Yo creo que, en primer lugar, el diálogo no puede tener otro resultado más que la renuncia de Ortega para su salida. Renuncia que puede ser, Jaime, firmada hoy y efectiva a tal fecha, mientras el ordenamos mientras la carpintería, de manera que se pueda hacer un cambio, una transición legal constitucional. Pero es importante que eso se decida en el diálogo hoy y que Ortega firme ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional y ante la conferencia episcopal su renuncia efectiva a tal fecha. Eso, pero tal fecha es un máximo de 10 meses o 12 meses, el tiempo necesario para que esto se haga una salida ordenada constitucional, ¿verdad? Entonces, pero que la ponga hoy. Él y la vicepresidenta, porque de nada sirve que lo haga él y no la vicepresidenta. La ponen ante la Asamblea Nacional. Segundo, estoy seguro que el pueblo, que el sector privado, déjame terminar con esto, por favor. Estoy seguro que el sector privado de Nicaragua, el COSEP, representado por el COSEP y por los que están en el diálogo, no le va a dar la espalda al pueblo. No, eso está claro. Y va a pedir también la renuncia de Ortega junto con el resto de los miembros del diálogo, los estudiantes y la sociedad civil, ya lo has dicho, y los campesinos de la zona canalera. Ya lo has dicho en varias ocasiones. Vamos a un cambio. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa que Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.